Ex moreno di místico, sebemus Tercer oyendo. domingo de Cuaresma. Juntos escuchemos, gocemos esta palabra del Señor y saquemos enseñanzas para nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Juan. Llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días.
Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, no hay relato tan rico en detalles y en significado como este que nos presenta la liturgia de este domingo. Este espacio es tan breve que no nos permite quizá ir haciendo una explicación paso por paso, pero sí nos permite centrarnos en lo más importante de este texto. La Cuaresma, hermanos y hermanas, quiere recordarnos los fundamentos de la vida cristiana. La Cuaresma nos lleva hacia su esencia. La Cuaresma es como poner pasos firmes en la vida de los cristianos. Y es que en la antigüedad, el tiempo de Cuaresma era precisamente la preparación para el bautismo. Aquellos llamados catecúmenos que recibirían el bautismo en la Pascua se preparaban de una forma intensa en el tiempo cuaresmal. Por eso la liturgia del ciclo A, el ciclo que estamos nosotros llevando domingo a domingo, en este año nos presenta estos textos bautismales por excelencia. Jesús es el agua viva en este relato de la samaritana. Jesús es la luz del mundo. La próxima semana escucharemos con el ciego de nacimiento. Y Jesús es la resurrección y la vida. En 2 semanas más escucharemos con el evangelio de la resurrección de Lázaro. Por eso, como la época ha cambiado y nosotros ya estamos bautizados, el primer objetivo de la Cuaresma es que nosotros renovemos a la luz de la palabra de Dios nuestro compromiso cuaresmal. De ahí entonces, nuestro compromiso bautismal, perdón. De ahí entonces que la palabra de Dios va a hacernos hincapié en que nosotros reavivemos, reafirmemos lo que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Jesús es el único capaz de podernos dar el agua viva, el agua que sacia la sed infinita del ser humano. En el relato que hemos escuchado, basa precisamente en el hecho de que Jesús llega sediento a aquel pozo y pide de beber a la samaritana. No es tanta la sed física. Jesús quiere despertar en ella el deseo de lo que quiere dar. Jesús quiere dar el agua viva. Y aquella mujer que llega sedienta buscando el agua material, entonces va a encontrar al único que es capaz de dar el agua viva. Jesús, por así decirlo, pide para él lo que él puede dar. Recordemos, el agua es un elemento básico para nuestra vida. En el tiempo de Jesús, en aquellos lugares desérticos de Palestina, el agua no era abundante. El agua era un signo claro de la bendición divina. Tenían además que ir por ella hacia el pozo. De manera entonces que Jesús se centra en un valor tan esencial como es precisamente el agua. De ahí que nosotros vemos en la Escritura que constantemente en los Salmos se hace referencia a que solamente Dios es capaz de llenarnos, de saciarnos esa sed. El Salmo 63 dice: mi alma tiene sed de ti. Es una tierra desértica, desfallece sin agua, se deshidrata sin agua. Y es que así es. La vida del ser humano sin Dios no sirve, se deshidrata, se desintegra. O bien, el Salmo 42 hace referencia de una forma similar. Como el ciervo al agua va, vamos hacia ti, Señor. De ti tenemos sed, tú que eres la fuente del eterno amor. De manera entonces que el ser humano tiene esa sed. Como carga en su interior ese ser espiritual hecho imagen y semejanza de Dios, ese espíritu, esa alma creada por Dios,
Es imposible que pueda saciarse de cosas materiales. Es imposible que el ser humano pueda quedar plenamente satisfecho con los bienes materiales. Y es que así somos. Así somos nosotros cuando somos conscientes de que constantemente necesitamos llenarnos. Tenemos necesidad de un hogar. Y cuando lo tenemos, quizá pensamos que podemos todavía adquirir uno mejor. Tenemos sed, tenemos necesidad de un vehículo. Y cuando lo tenemos, quizá podemos comprar otro más reciente, otro más nuevo. Así es el alma humana. Y en ese sentido, como es espiritual decía, no es posible que pueda ser llenado, que pueda ser colmado por algún bien material. Por eso Jesús conoce nuestras fatigas. El que conoce nuestra sed se acerca hacia nosotros y de una forma, por así decirlo, provocativa, hace que nosotros sintamos la necesidad de esa sed, sintamos la necesidad de querer saciar todo nuestro ser. ¿Y qué lo va a saciar? Efectivamente, solamente puede saciarle aquel que es la fuente viva. Solamente puede saciarle aquel que de su costado abierto ha brotado un manantial, y que ese manantial de sangre y agua nos ha dado como gracia sus sacramentos. Él es el único que puede satisfacernos, porque ello es inagotable. Solamente el Espíritu de Dios, recordando que el propio catecismo de nuestra iglesia dice que, recordando los pasajes bíblicos, el Espíritu tiene como símbolo también el agua. Solamente esa agua que puede saciar la sed de justicia, la sed de amor, solamente esa agua que puede llenar cualquier vacío, solamente puede ser el Espíritu de Dios. Por eso, si del costado de Cristo nacen los sacramentos, si Cristo en la cruz entrega su Espíritu, entonces de ahí se deduce: solo el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da Jesús, puede entonces saciar la sed, satisfacer cualquier necesidad humana. Porque aunque fuese necesidades materiales, el ser humano sobrepasa ello, porque es un ser que lleva impregnada la imagen del Dios creador. Y solamente el agua viva, que es Dios, puede satisfacer plenamente nuestras necesidades. Y así se encuentra Jesús con nosotros, como con aquella samaritana, desnudándonos en nuestra verdad. Aquella mujer, aunque no entiende en un primer momento lo que Jesús quiere decirle, aquella mujer parecería que le saca la vuelta. Y entonces Jesús empieza a decirle la verdad, empieza, por así decir, a desnudar sus argumentos, empieza a decirle: no has tenido marido, has tenido 5 y el de ahora no es el tuyo. Empieza a hablarle como un profeta, empieza a hacerle ver que tiene necesidad de algo más, no solamente de aquella agua. El ser humano muchas veces anda en pequeños pozos que satisfacen por un momento, anda en pequeños pozos que llenan de satisfacción alguna necesidad. Pero para satisfacerse plenamente, para no estar constantemente sedientos, hay que ir a aquel que es la fuente, y solamente es Dios. Porque decía el Salmo 63, nuestra alma es una tierra desértica, es decir, no tiene capacidad de dar vida si está lejos de Dios. Hermanos y hermanas, en la riqueza de este texto que el Señor nos ha regalado en este domingo, pidámosle al Señor que suscite también en nosotros la sed de lo infinito, la sed de Dios. Jesús, para terminar, le dice a aquella mujer: si conocieras el don de Dios. No conocemos el don de Dios, que es su Espíritu. No conocemos el don de Dios porque no lo pedimos, porque no nos satisfacemos de él. No conocemos el don de Dios porque pensamos que a Dios lo conocemos y lo ignoramos. Hoy tenemos que decir: aquellas personas de Samaria se quedaron convencidos. Ahora sabemos que Él es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo, el Salvador del mundo. Ojalá que tú y yo, al término de este domingo, quedemos convencidos.
Él es el Salvador del mundo. Él es el Mesías, el que ha hablado contigo a través de esta palabra. Él mismo te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ex moreno di mystico, sevemus